Bienvenidos a un capítulo más de la lectura de mi testamento en vida, en el cual será una repartición de mis bienes no materiales, debido a que si alguien esperaría recibir bienes materiales de mi parte, está muy equivocado, ya que no hay nada que repartir. Este podcast, para los que lo conocen, nace de la necesidad de heredarles a mis hijos en vida lo único que tengo, mi humilde conocimiento, mis opiniones, emociones, sentimientos y pensamientos, sobre todo reflexiones sobre diversos temas que por cuestiones de agenda no tengo tiempo para compartirlo. Más sin embargo, todos son bienvenidos y tengan por seguro que, a diferencia de la lectura de otros testamentos en los cuales la repartición de los bienes puede derivar en que algunas personas no reciban absolutamente nada, en esta repartición de bienes no materiales, cada quien recibe lo que quiere recibir. Bienvenidos a Herencia Podcast. Comenzamos. ¿Cuál es el bien no material que se va a entregar el día de hoy por medio de este testado? Es lo relacionado a uno de mis temas favoritos, que para mí da pie a prácticamente los cimientos de mi filosofía. Mi filosofía, no porque sea mía, yo creo que como la mayoría de las corrientes, tanto filosóficas como literarias, y en gran parte la mayor cantidad de las religiones, mi filosofía no es en sí más que un sincretismo. Entendiendo por sincretismo una fusión, un merge, un collage de distintas ideas, filosofías y demás, que dan pie a mi filosofía de vida. ¿Qué es el existencialismo? Vamos a empezar a cimentar toda esta conversación, toda esta reflexión, empezando por qué es. Vamos a definir el existencialismo. Es muy difícil definirlo, ya que tiende a identificarse como una corriente filosófica, y lo es, pero es una corriente filosófica que realmente, como existencialismo en sí, ya acuñada como existencialismo con ese nombre, no se sabe a ciencia cierta cómo nació, en qué momento nació. Nace a principios, perdón, del siglo pasado, a principios de los 1900. Hay una larga lista de filósofos y grandes pensadores, de los cuales en lo personal yo destaco a lo que es a Sartre, a Jean-Paul Sartre, a Nietzsche, que es uno de mis autores favoritos, y a muchos otros, Albert Camus, etcétera. Hay un montón de personas que hablan sobre que fueron los padres del existencialismo. Se reconoce como padre del existencialismo a Kierkegaard. ¿Okay? La mayoría de las personas involucradas en estos temas son de Europa del Este, o franceses en el caso de Sartre, y por ende me disculparán mucho si no pronuncio sus nombres de manera correcta. Espero que no se revuelquen en su tumba, no creo, ya que debido a su manera de pensar no creo que hayan tendido a la trascendencia más allá de la vida. Eran pensadores que normalmente el esoterismo no es algo que se les diera. No es algo que los caracterizase, vaya, a ninguno de ellos. Bueno, vamos a enfocarnos en qué es el existencialismo. ¿Por qué nace el existencialismo como corriente filosófica? Realmente la ironía de todo esto es que el existencialismo en sí es una contracorriente filosófica. Es decir, las corrientes filosóficas, entre muchísimas cosas, han tratado de explicar el porqué de muchas cosas, y entre ellos el porqué máximo, creo yo, es el por qué estamos aquí. ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? ¿Cuál es el sentido de la vida? Yo creo que realmente esta no es una pregunta, y sobre todo no es una pregunta que se deba de tomar a la ligera, pero no es una pregunta, es la pregunta. Es la pregunta de preguntas. Los seres humanos somos personas curiosas. Hay quien incluso se atreve a decir que la verdad es algo muy acertado,
que en textos literarios tan antiguos como las crónicas del rey Gilgamesh, estamos hablando de hace miles de años, ya se tocan los cimientos del existencialismo. ¿Por qué? Porque realmente los seres humanos, sobre todo bajo condiciones adversas, siempre terminamos haciéndonos la pregunta de qué demonios estamos haciendo. Uno de estos grandes autores, en uno de los excelentes libros que tiene, hace parte de lo que es la leyenda o la narrativa de Sísifo, aquel famoso personaje griego, que los invito a leer esa historia, ¿sí? Que realmente no es historia, es cuento, por así decirlo. Y sobre todo leer a Albert Camus, en el cual Sísifo, si no conocen la historia, era una persona que estaba condenada por los dioses a subir una piedra, a rodar una piedra colina arriba, y al final tenía que repetir la operación. Si nos ponemos a analizarlo, sobre todo en esta vida actual, a principios de este milenio, estamos ahorita en 2024, pero realmente, a mi parecer, considerando que estoy rayando en el medio siglo de vida, siempre ha sido así. El ser humano siempre está en una carrera de ratas eterna. Entiéndase por carrera de ratas esta misma analogía de Sísifo. Somos un hámster, la mayoría de nosotros. Me voy a incluir en muchas cosas que posteriormente me voy a excluir en otras. Pero siempre trato de incluirme como parte de un grupo que cae dentro de comportamientos determinados porque algún día caí ahí. ¿No sería yo honesto si digo que algunas personas, y no yo, han caído en determinados errores cuando creo que yo soy el más humano de los seres humanos? Y en este caso, he caído yo en ese juego en el cual he tratado de salir. Es decir, no ser ese hámster que su finalidad es estar en una rueda, girando eternamente, de tales horas a tales horas, caminando y caminando, en algunos momentos corriendo, en algunos momentos descansando, hasta que quedas exhausto y sales de esa rueda. Sales de esa rueda de hámster para descansar, para terminar agotado, fastidiado y simplemente comer algo y recostarte y esperar a que fuera el día siguiente para pasar la mayor cantidad de tu vida durmiendo y en la rueda, produciendo, utilizando tu energía en esa rueda, en esa banda sin fin que representa la rueda de un hámster, para que al final esa energía no sabes ni a qué se está yendo, realmente no tienes la certeza de que lo que estás haciendo esté rindiendo algún fruto particular. Muchas personas van a sus labores y realmente no se ponen a pensar lo que están detrás, se sienten productivos porque cumplen con su misión. Si te subes, si te dicen súbete a esa rueda sin fin y corre, y si eres una persona perspicaz, si eres una persona que tiene un poquito más allá de curiosidad, tal vez vas a preguntar, oye, ¿cuánto tengo que correr? Y tal vez la persona que te puso en la jaula, en este caso la persona que te dio el trabajo, te dice tienes que correr 100 metros, 200 metros, 1 kilómetro, una maratón de 42,100 y pico de metros, lo que sea. Y quedas hasta ahí, quedas satisfecho, te da un cierto sentido de cumplimiento de la responsabilidad, un cierto propósito, el saber hacia cuál es la meta que tienes que cumplir, una meta que te puso un tercero. Se me hace la verdad algo que pocas personas llegan a ir todavía a un paso más allá. Es decir, a preguntarse el por qué tengo que subirme a esta rueda y recorrer 10 kilómetros al día para poder cumplir con el trabajo. ¿Realmente qué estoy produciendo? Si se tiene la confianza y si se tiene la... No me gusta hablar de suerte porque considero, no soy determinista, pero no considero que la suerte sea algo como tal. Considero simplemente a la estadística como a la estadística favorable, así le llamo yo a la suerte. Es decir, si caes en esa parte de la campana de Gauss que te da la estadística de poder tener la oportunidad de preguntar
¿y para qué sirve que yo le dé vueltas a esta rueda de hámster? Y si la estadística está de tu lado y te llegan a responder ese tercero, insisto, llámese ese patrón, ese jefe, ese lo que sea, ese cliente inclusive, porque tal vez tú estés pensando en este momento, pero bueno, yo soy empresario y realmente sé precisamente qué es lo que estoy haciendo. Tal vez en base a estos escalones que estamos nombrando, tal vez hay personas que tienen un poquito más de certidumbre sobre qué es lo que están produciendo. Y tal vez esta persona te dice, pues que produces energía. ¿Ok? Y hasta ahí se queda la respuesta. Puedo seguir y seguir con esta analogía desarrollándola hasta un punto en el cual la persona se da cuenta 3, 4 porqués más allá, que los invito a que se ejerciten en ese maravilloso mundo del preguntar varias veces por qué. Y si vuelven a preguntar, ¿y por qué? ¿O para qué? ¿Esa energía para qué se utiliza? Y así se pueden ir. Tal vez esa energía se requiere para ser acumulada. Posteriormente esa energía es utilizada para mover X cosa. Y al final, como muchas veces sucede, te das cuenta que estás parado ahí para generar, para que parpadeen los LEDs del closet de una entidad superior que ni siquiera le importa que tú estés ahí pedaleando. Entonces cuando llegas a tener ese grado de introspección, ese grado de reflexión sobre tus actividades, por ende de tu existencia, si eres una persona perspicaz, si eres una persona curiosa, vas a ir mucho más allá. Vas a tender a llegar a un punto en el cual te podrías inclusive deprimir. He de ahí que la mayoría de las personas no les guste hablar de estos temas. En este momento, aclaro, y vale la pena, hacer la aclaración de que este testamento que yo acostumbro leer de vez en cuando, hablar de vez en cuando, en algunas ocasiones leer ciertas cosas, pero sobre todo hablarlas, a veces tiene entregas de bienes no materiales que pueden no llegar a ser muy benéficos dependiendo del perfil de las personas que estén tratando de aprovecharlo. Siempre les he comentado o trato de comentarles al principio del podcast que estos bienes materiales pueden tender a ser repartidos equitativamente entre las personas que lo quieran recibir, las personas que lo escuchan o lo ven. Bueno o malo, eso va a depender de cada quien. Lo que sí les comento es que la mayoría de las personas con las cuales yo tengo estas conversaciones primeramente son muy pocas, porque realmente muy pocas personas tienen la curiosidad, pero sobre todo muy pocas personas soportan una plática sobre existencialismo. ¿Por qué? Porque se dan cuenta hacia dónde voy, se dan cuenta hacia dónde va la tendencia de estas pláticas y los deprime. Así que es un buen momento ahorita a los casi 15 minutos de grabación, 13, 14 minutos de grabación, de transmisión o de grabación de este video, que si eres de esas personas que nunca ha pensado en esto y tienes el estómago, la cabeza y las agallas, el valor de seguir adelante, bienvenido. Si eres una persona que tiende a estresarse fácilmente, que tiende a frustrarse, que le tiende a dar ansiedad cualquier problema más allá de de su vida cotidiana, mejor ponle pausa o mejor cámbiale, ¿sí? Esto va a doler. A ti persona con ese perfil te va a doler mucho, o sea, así que mejor te invito a que vuelvas después a ver otra cosa un poquito más light, pero esto es un tema muy, muy, muy pesado para algunas personas. Ok, prosigamos. Entonces, el existencialismo hace muchos planteamientos, hay muchas corrientes, cada uno de los filósofos, historiadores y escritores involucrados en esto, grandes mentes que ha tenido la humanidad para mí, eh, han, tienen ciertas características todos ellos y hay prácticamente un consenso en lo que es el existencialismo como tal. El existencialismo es tratar de dilucidar, tratar de llegar a una conclusión sobre para qué estamos aquí. Es una pregunta sin respuesta.
Esa es otra de las cosas que cabe aclarar. Yo no pretendo dar luz al tema. Voy a exponer mis reflexiones, voy a tratar de resumir en los siguientes 45 minutos que me propuse que durara 1 hora aproximadamente este podcast, mi punto de vista sobre hasta a dónde he llegado yo, qué conclusiones tengo yo sobre el motivo de la existencia en general y en particular del ser humano y en particular, más en específico, mi propia existencia. Vamos a ello. Si tú piensas, hay muchas tendencias, nos podremos poner en la idea de que uno viene aquí a nacer, crecer, reproducirse y morir, que biológicamente la mayoría de los animales, reino al cual pertenecemos, cumple con dichas características. Podríamos pensar que nuestra existencia básicamente radica en ello. Es decir, como especie, tendemos a la supervivencia. Creo que siendo así, hay personas que se resisten o piensan que se puede tender a una existencia que sea mucho más trascendental. Es decir, como especie, a diferencia del reino animal, de otros hermanos de nosotros, que también pertenecen al reino animal, tendemos a creernos superiores, por decirlo de alguna manera. Por desgracia, creo que la palabra superior es una palabra que no va. Tendemos a creernos especiales, haciendo una distinción de menos especiales a otras especies del reino animal, vegetal, etc. Ya desde ahí es el clásico error del ser humano, la soberbia. Sí somos especiales, como todos lo son, como un pedazo de andesita pulida lo es, como una geoda lo es, y vaya, estoy empezando por el reino mineral, como unas presiones inconmensurables generan de trozos de carbón un diamante. ¡Wow! Eso es maravilloso. Como el propio proceso de fotosíntesis generado por una alga o por un árbol. Digo, si nos ponemos a pensar quién es especial y quién no, pues hay cosas que no podemos hacer. Per se, nosotros, nuestra propia vida, nuestra propia existencia, nuestro propio cascarón, por así decirlo, este cuerpo, hay cosas que no puede hacer y otros seres, otras piezas de este rompecabezas llamada existencia, y no hablo de vida, estoy hablando de la existencia en sí misma, porque vaya, nombré minerales y animales, hacen y nosotros no. Entonces, vaya, ok. ¿A qué quiero llegar? Quiero llegar al punto en el cual siempre hemos tendido a considerarnos, a esa soberbia que nos considera especiales. Perdón. Nos consideramos trascendentales, nos consideramos algo más allá que cualquier otra cosa. Porque creemos, por desgracia, yo soy de las personas que trato de no creer, soy una persona que lo que opino lo he pensado y he tratado de sustentarlo por medio del método científico, he tratado de apoyarme sobre evidencia. De ahí otra parte que el existencialismo me da cimientos. ¿Por qué? Porque el existencialismo trata de encontrar la respuesta a todo esto en base a un mundo observable, en base a un mundo muy empírico. Pero por otro lado reconoce que debido a nuestras limitaciones como seres humanos y debido a la limitación que tenemos, que tiene nuestra ciencia, hay algo más allá. No estoy hablando de una cuestión esotérica, sino que hay cosas que no conocemos, que probablemente den luz a muchas respuestas, pero sobre todo a la respuesta que estoy poniendo sobre la mesa. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál es el motivo de nuestra existencia? Retomando lo que estábamos, si el motivo de nuestra existencia realmente es la supervivencia, simplemente subsistir, sobrevivir, les sugiero, vean el speech que tiene la película Lucy, magistralmente interpretada por Scarlett Johansson, y magistralmente me refiero a que pues no es una película para ganar el Oscar, pero la demeritan a veces a esa mujer
cómo actúa prácticamente de una manera robótica entre más va adquiriendo conocimiento. Pero lo que quiero llegar es que eso no importa. Lo que importa es la plática que tiene con Morgan Freeman, con el doctor, que es otro de los protagonistas, en los cuales habla precisamente sobre eso. Hablan sobre cuál es la base del existencialismo, o sea, ¿qué estamos haciendo aquí? Y precisamente nombra esto, nombra que realmente estamos aquí para sobrevivir, para subsistir como especie. Y debido a nuestras limitaciones biológicas, debido a la física en la cual estamos supeditados en este universo, pues parte de nuestra supervivencia como seres humanos raya en llegar a reproducirnos para poder esparcir y extender nuestro conocimiento por medio de aprendizaje delegado a nuestros hijos y por medio de la genética a las siguientes generaciones. En pocas palabras, reproducirse. De ser así, nuestra existencia no solamente acabaría al momento de reproducirnos, ya que la reproducción da pie a una generación, la cual esa generación, aparte de la entrega de nuestro material genético, hay que entregarles nuestro conocimiento. Claro, por desgracia, hay personas que no tienen mucho que entregar y delegan el aprendizaje que han tenido en su vida, o por desgracia ellos mismos lo demeritan y creen que la entrega de esos paquetes de conocimiento a las siguientes generaciones, a sus hijos, tiene que ser realizada por expertos, por docentes, por maestros. No los estoy demeritando. Hay maestros excelentes, entre ellos mi madre, a la cual le mando saludos. Y muchos otros maestros que he tenido, no solamente en el ámbito académico, pero específicamente en el académico, que es el que estoy mencionando ahorita. Hay maestros muy buenos. Pero mi punto es que las personas tienden a delegar esa parte de la entrega de ese conocimiento a terceros, cuando se les olvida que gran parte de la experiencia, si no es por decir la mayoría de la experiencia, es subjetiva y es empírica. Es decir, es experimental y va de la mano con el contexto y con de cada una de las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Yo como individuo fui a una primaria, a un kinder, a una primaria, secundaria o educación media, básica, media, superior, etcétera, como muchos. No como me gustaría que fuera la totalidad de la especie humana, pero bueno, no importa, a lo que voy. Cursé por todas esas etapas y ese conocimiento, en su mayoría, si no es que más, muchísimo más conocimiento, obviamente, está albergado en internet. Tranquilamente yo podría lavarme las manos, haber tenido los 7 hijos, 5 hijos, 2 en paz descanse que tengo, y decirles, ¿saben qué? Mi trabajo está hecho, de hecho más que hecho, ya equilibré el universo, aquí está mi material genético, el cual tampoco es la gran cosa, y ahí está internet, y internet hazte cargo, ¿no? Creo que si partimos de esa premisa estaría yo cometiendo un pecado de omisión fatal. ¿Por qué? Porque en primer lugar tendría yo que educar o orientar o alentar, sobre todo alentar a mis hijos a querer adquirir ese conocimiento. Cosa que creo que estas generaciones, no todos, pero gran parte de las generaciones más recientes, cabe resaltar que yo soy parte de lo que se denomina, según los expertos generacionales, como generación X, padres boomer, hijos millennial, algunos hijos millennial, tengo hijos de muchas edades, y creo que estas últimas generaciones creen que porque la información está a la mano siempre va a estar ahí, y eso les da una sensación les es poco alentador, ya que ¿de qué te sirve? Me voy a permitir una analogía. Imagínense que literalmente ustedes son una rata de biblioteca. No en el sentido en el que nos decían a algunas personas que éramos ratas de biblioteca porque nos la pasábamos o leyendo o literalmente en la biblioteca. Sobre todo leyendo. En mi caso, la verdad, yo no me la pasaba en la biblioteca, pero me encanta leer hasta la fecha. No, en el sentido literal. Vamos a imaginar que somos una rata que vivimos en una biblioteca. Híjole, citando un capítulo de Los Simpson,
somos la mula con patines, ¿no? O sea, ¿realmente de qué te sirve? Eres una rata que vive en una biblioteca, pero no por eso vas a leer. Solo vives ahí. Y ahí están los libros al alcance de la mano, pero como rata que eres, y espero que nadie se ofenda con mi analogía, pues la verdad para ti los libros son algo más en lo cual puedes caminar encima de ellos, puedes defecar encima de ellos, puedes comer arriba de ellos, pero no los abres y los lees. Entonces estas generaciones más recientes han caído en ese error, tienen toda la información habida y por haber, o gran parte de la información. No tiendo a totalizar. Y en este caso no lo voy a hacer. Aquel que me diga que toda la información de la especie humana está en Internet, no es cierto. Yo estoy seguro de que hay gran parte, no gran parte, pero hay un porcentaje de información que está celosamente guardado y no está a la mano de todos. Pero sí me arriesgo a decir que en su mayoría sí está ahí. Pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si no se alienta a las generaciones a aprender? Si no se alienta la curiosidad, si no se alienta a no dejar las dudas, porque las tienen, yo sé que las tienen, me consta porque tengo desde mi hija pequeña que hace poco me preguntó por un juego de video, en Roblox específicamente, si existía el trabajo, o sea, el oficio que vio en un juego de Roblox en el cual un individuo, un personaje, derribaba edificaciones. Le digo, sí, mijita, sí existe tal cosa. Entonces, son cosas que presuponen. Y citándome a mí mismo, que digo, yo estoy sentado sobre hombros de gigantes, esto lo dijo alguien más, pero es una de las frases que más repito. La suposición es la madre de todas las desgracias. Esta generación presupone muchísimas cosas. Cree que porque los videojuegos, los shorts de YouTube, TikTok les dice en 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos a lo mucho, hablando de TikTok, etcétera, o en un short de YouTube de 1 minuto, se les habla sobre algo que presumen las propias personas que están tratando de divulgar. Un hecho es un hecho. Cuando yo puedo salir tranquilamente a decir lo que se me pegue mi gana, porque hay libertad de expresión en teoría, y no por eso es un hecho. Debe de haber una cimentación detrás, debe de haber realmente hechos, experimentación, observación detrás para poder definir y para poder decir que realmente estamos un poquito más allá de que esto sea un hecho al 100% comprobable. Estoy hablando de lo que sea. Voy a retomar. El punto es que si nosotros no le fomentamos a las siguientes generaciones, en este caso yo estoy hablando de mis hijos, a que no se queden con las dudas, a que no supongan y no sembramos en ellos la semilla de la criticidad, la semilla de ser crítico, la semilla de ser una persona que no da por sentado todo lo que sucede, incluyendo que lo esté viendo, porque muchas personas, por desgracia, insisto, en estas generaciones, dan por sentado que por estar viendo algo o escuchando algo, e incluyo a este podcast en ello, es un hecho. Yo los invito a que cualquiera de las cosas que yo externo aquí sea validada, sea juzgada desde un lado crítico, y en dado caso de que encuentren algo que refute alguna de mis observaciones o alguno de mis comentarios que yo estoy dando por hecho, lo veo complicado, les voy a decir por qué. Porque yo normalmente estoy dando solamente mi opinión sobre temas. No estoy diciendo que las cosas que yo estoy diciendo aquí, valga la redundancia, son un hecho. Pero bueno, retomando. Existencialmente, si la vida llegara hasta ese punto, pues creo que muchos de los padres de mi edad, más chicos, más grandes, es decir, personas que rayan en una edad adulta reproductiva entre los 20 y los 50 años aproximadamente, no estaríamos cumpliendo con nuestra meta, con nuestro grano de arena en esta inconmensurable playa llena de pedazos de petróleo llamada humanidad, porque no estamos cumpliendo con esa parte. Creemos que con solamente entregar nuestro material genético es suficiente.
Consideramos que con eso y con decirle a los hijos, ok, tú tienes que ir al kinder o al prematernal, maternal, lo que sea, todos los niveles de la educación hasta hacer un doctorado, lo que sea, estamos cumpliendo con la otra parte. Y no es así. Nuestras experiencias, es decir, me refiero por experiencias a nuestras vivencias, más allá de lo académico, en muchas ocasiones nos entregaron, nos entregan un conocimiento muy valioso. Antes, la generación de mis padres, mis abuelos y mis bisabuelos, los cuales tuve el placer de conocer, disculpen, había una cierta entrega oral de generación tras generación de conocimiento no académico, conocimiento adquirido, y no me refiero, no voy a hablar de oficios, no voy a hablar de mi abuelo en la granja para matar a la gallina, no voy a hablar sobre todos los oficios que abarcaban esas generaciones. No voy a hablar sobre ese tipo de conocimiento. Me refiero al verdadero, no porque este no sea verdadero conocimiento, me refiero a esta área del conocimiento la cual considero yo que es más valiosa. Es decir, lo que se podría denominar como las enseñanzas de la vida, la experiencia que adquirimos en base a las conclusiones a las que llegamos en función de nuestra experiencia. Voy a poner un ejemplo para dejarlo más claro. Tenemos un tipo de conocimiento en el cual 2 más 2 es igual a 4. Eso es conocimiento. Tenemos un conocimiento el cual nos dice que voy a poner un ejemplo de algo que más o menos domino. Hay conocimientos que nos dicen que una burbuja en programación se debe utilizar en determinadas rutinas y en otras no. Es decir, ese es un conocimiento. Hay otro tipo de conocimiento, el cual nos da la confrontación de las experiencias, cómo enfrentamos nuestros malos ratos, cómo enfrentamos la muerte de un ser querido, cómo enfrentamos la adversidad, cómo enfrentamos el hambre, cómo nos comportamos en sociedad desde lo micro hasta lo macro, la moral, la ética, los sentimientos, el amor, el odio, el comer. Hay mucho conocimiento en la cotidianidad. Hay una mayor cantidad de conocimiento en la cotidianidad cuando es evaluada y cuando es juzgada. Vuelvo a lo mismo. Por desgracia, la mayoría de las personas simplemente caminan el camino de la vida y en muchos casos, gran parte de su conocimiento es inclusive dogmático. Es decir, ellos hacen las cosas así porque sí. Porque lo aprendieron así de sus padres. Y aunque realmente en muchas ocasiones han llegado a sentir que no es del todo correcto. Les voy a poner un ejemplo. Hay personas que de toda la vida han visto que sus padres a la hora de comer comen carne. No voy a empezar con el debate entre veganos, vegetarianos y todas las ramas que hay, todo el amplio abanico. No. No está mal comer carne, no está bien comer carne, no voy a debatir sobre si está bien o está mal. Mi punto es la frecuencia. Hay familias que crecen pensando en que el plato principal, el plato fuerte de la comida principal, tiene que tener carne roja. Y si tú les preguntas el por qué, porque de hecho he conocido personas que hasta se molestan, lo exigen. He conocido personas que llegan a exigirlo, llegan a demeritarlo o inclusive a no comer por el hecho de que el platillo no satisface sus expectativas culinarias carnívoras. Y les preguntas por qué. Dice, pues que así, eso es lo correcto, así es el deber, eso es lo que debe de ser, así debe de ser. Si no, esto no es comida. Ah, caray. O sea que todas las comidas fuertes que hacen culturas enteras, países enteros que son en su mayoría vegetarianos o veganos, como los hindús, se van al carajo.
O sea, ya, eso no es una comida fuerte. Porque tú dices, porque tú crees, porque tú estás dogmatizado, porque estás así educado de que eso es lo correcto. Es muy respetable, para ti es lo correcto, pero no quiere decir que sea una verdad absoluta, como la mayoría de las cosas en esta vida. Entonces, en el fondo, en este ejemplo, siguiendo esta analogía, esa persona sabe porque en algún momento, por necesidad, no hubo carne en el platillo principal. Hubo pollo, hubo pescado, hubo nada, hubo cualquier otra cosa, y a fin de cuentas comió. Y a fin de cuentas sus necesidades fisiológicas fueron satisfechas. Entonces, en el fondo él sabe que está dogmatizado, tal vez no lo va a reconocer porque muchas personas que tienen ese perfil, que tienen el perfil de simplemente decir porque sí o porque no, pues no te van a reconocer que no te van a reconocer la alternativa. Fíjense lo que estoy diciendo, no es que te vayan a reconocer que están bien o mal, no, simplemente no te van a reconocer la posibilidad de que hay alternativas más allá de lo que ellos creen. Y uff, esto nos jode. Pero bueno, vamos a volver al existencialismo. Sí, nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y vamos a pensar que llegamos a ese grado de sabiduría, el cual nos da pie y la capacidad y nos damos el tiempo de hacer esa transmisión de conocimiento ancestral, no solamente académico, sino vivencial, a las siguientes generaciones, inclusive tal vez hasta una generación más adelante, como yo tuve la fortuna, la bendición de haber recibido gran parte de mi conocimiento, porque lo aplico, de mis abuelos y de mis bisabuelos, tuve esa fortuna, y vamos a suponer que tú en este momento que me estás escuchando digas, ok, voy a no solamente esparcir este conocimiento a mis hijos, a esta siguiente generación que estoy engendrando, sino voy a ir más allá. Es muy loable. Es mi intención con este podcast. Mi intención es que si existe, tal vez no, tal vez para alguno de ustedes escuchas, digan, no hay nada rescatable de tu verborrea, de este parloteo sin sentido que tú crees que lo tiene. No hay nada rescatable. Pues mis respetos, es tu opinión. Pero vamos a suponer que trasciendes más allá de tus hijos a un tercero o cuarto. No solamente hablo de generación, sino a otras personas en las cuales no hay una línea ni un deber de por medio de compartir tus experiencias, tu conocimiento, no solamente académico, sino tu conocimiento en general. A mi parecer, estás en un grado de existencialismo el cual yo comparto. Creo que gran parte del por qué estamos aquí radica en eso. Eso para mí, el principio del absurdo, que es uno de los principios del existencialismo, pasa a segundo plano. ¿Por qué? Porque si pensamos que en esta vida la única cosa que nos va a dar trascendencia no es lo material, ya que, seamos honestos, arriesgarnos a decir que la persona que más bienes materiales ha acumulado en este momento y tú me pretendas decir que esos bienes materiales alcanzan para mantener eternamente a la familia de esa persona, hijos, nietos, X cantidad de generaciones, N cantidad de generaciones, a perpetuidad, pues estaríamos jodidos. Porque en primer lugar la estadística ha demostrado que ha habido eventos masivos de extinción, la propia vida en este planeta tiene su tierra de caducidad en base a que nuestra estrella va a agonizar. Entonces no va por ahí el asunto. Vamos a suponer que ya llegamos a ese punto en el cual decimos, ok, concuerdo contigo, Trime. Es decir, venimos aquí a dar, venimos aquí a compartir nuestro tiempo, nuestro conocimiento y nuestro esfuerzo. ¿Con qué fin realmente?
y tal vez llegamos a cavilar que lo hacemos para que las futuras generaciones sean o tengan las herramientas y que en este caso el conocimiento para poder tener una vida, una buena vida, una vida buena. Híjole, es una frase que abarca tanto porque, insisto, el bien y el mal, lo que para unas personas es bueno, para otras personas puede estar jodido. Para la que hay personas que se conformarían, o no se conformarían, sino que hay personas, yo sé que hay personas en este mundo que una sola comida al día les cambia la vida. Personas que no comen a diario. Entonces, más allá de los vicios del insensible capitalismo, más allá de los vicios del insensible comunismo o de cualquier otro sistema político, más allá de los vicios de nuestra especie, entonces, ¿qué finalidad tiene el que nosotros entreguemos este conocimiento a futuras generaciones si todos estamos condenados a lo mismo? Y aquí es donde yo entro a la parte más oscura de mi plática. Todos vamos a morir. Es ahorita, a este momento, insisto, año 2024, es un hecho. Todos vamos a morir. Y eso, en la mente de muchas personas, hace que todo lo que acabo de decir, más allá de que estuvieran en desacuerdo o hubieran estado de acuerdo con mis cavilaciones, con mis reflexiones, digan, entonces, ¿qué caso tiene? ¿Por qué le vas a dedicar tiempo a esto si al final todos nos vamos a ir a la mierda? Si al final todos vamos a morir y realmente, como no hay certidumbre con respecto a lo que pasa cuando se muere, eh, entonces hay que olvidarnos, no vale la pena. ¿Cuántos pensamientos y reflexiones no hay a mi parecer, muy egoístas? De decir, pues es que la vida es corta, esta vida es única, es corta. Al final solamente está el abismo, es, es la larga y oscura noche a la cual vamos a ir. No hay nada más allá. Entonces, ¿qué caso tiene? ¿Por qué esforzarnos? Siendo así, pues yo los invito a que no esperen, porque pues entonces estamos jodidos. Si nos vamos a poner a pensar de esa manera, pues caeremos todos en una depresión absoluta, todo porque no sabemos, todo porque creemos, o volvemos a las creencias, todo porque por alguna razón el hecho de que esto sea finito no hace que no sea valioso. Hay una frase muy, muy profunda y muy hermosa que, disculpen que cite tanta cultura pop de vez en cuando. Es, si mal no recuerdo, Avengers, la era de Ultron. En Avengers, la era de Ultron, Visión, al final, tiene una plática muy filosófica con Ultron. Y antes, irónicamente, antes de asesinarlo, por así decirlo, realmente no puedes asesinar a un robot, aunque eso es debatible dependiendo de a qué le llames vida, pero no importa. A lo que voy es que Visión, refiriéndose a la especie humana, le dice a Ultron que no necesariamente algo es bello porque dure. Y es cierto, lo bello de esta vida es la vida en sí misma. Debido a que no tenemos conocimiento de lo que va a pasar al final de ella, lo hermoso de esta vida es la vida, es vivirla, es el camino. Y podríamos, vamos a especular, porque no me gusta suponer, pero vamos a especular. Y debido a que ahorita, en este momento, no hay una manera de poder determinar a ciencia cierta que sí existe algo más allá de lo que nosotros llamamos vida, entonces vamos a suponer que hasta ahí. Vamos a suponer que en el momento en que se acabe esta vida sea un on-off, pasar de encendido a apagado y se acabó todo. Ok,
Siendo así, el cielo, que es a lo que muchas religiones te venden y muchas religiones te tienen controlado, por desgracia, haciéndote creer, estás creyendo, porque no hay otra manera. No hay otra manera de creer en un paraíso, de creer en un más allá, inclusive si perteneces o no a una religión. Yo, por ejemplo, he tenido una experiencia cercana a la muerte, y en esa experiencia cercana a la muerte me cambió la vida, vi cosas, percibí cosas, y por ende, mi experiencia, ese evento, el cual fue empírico al 100%, porque me morí por unos momentos, y lo que vi, lo que percibí, no lo que vi, decir que lo vi implicaría a mis ojos y no fue así. Mi experiencia, hasta el momento, para mí, me da pie a hipotetizar que hay algo más. Pero tampoco lo sé a ciencia cierta. Soy una persona que tiende a o sea, una muestra no es el 100%. Una parte del 100% es el 1%. En este caso, mi experiencia, aunque hay muchas experiencias cercanas a la muerte documentadas, no lo hacen un hecho, no lo hacen un experimento científico que esté 100% comprobado. Entonces, si ese más allá, esa paz eterna, ese cielo, ese paraíso, no existe, considero que nuestra responsabilidad, nuestra existencia, debería de estar dedicada a hacerlo realidad. A que esos ideales que tenemos, a que ese descanso eterno, deberíamos de tenerlo aquí. Y por desgracia, nuestra especie no está ahorita, en este momento, aunque creemos que estamos en el pináculo de nuestra sociedad, yo considero que no es así. Considero que ha habido culturas, nunca globales, por desgracia, siempre de manera aislada, tanto en tiempo como en espacio, que han gozado de una mejor calidad de vida que la que tenemos en este momento. Ahora bien, no quiero confundir a la gente que me está escuchando, sobre todo a mis hijos, y que su argumento sea que, que la cantidad de vida, que el promedio de vida que tenemos hoy por hoy, es un factor que puede ir en contra de lo que estoy diciendo. No es así. ¿Por qué? Porque ¿de qué te sirve? ¿De qué sirve tener un promedio de vida que ha pasado de los 30 años a los 80 y tantos años en promedio, en muy poco tiempo de nuestra existencia? Si este promedio de vida, si esos 80 años no tienen una calidad de vida, ¿de qué sirve? A eso me refiero con calidad de vida. Si realmente te la pasaste más en esa carrera de ratas que comenté anteriormente, que disfrutando de la vida, disfrutando en todos los aspectos que el disfrute no hedonista y un disfrute responsable se pudiese tener. ¿A qué me refiero? Yo no estoy hablando de un estúpido proceso de masturbación eterna. No. Masturbación de los sentidos, de todos, ¿eh? No estoy hablando de algo sexual meramente. No es mi intención que todos nos salgamos de aquí corriendo desnudos a festejar eternamente. No, como cada quien festeje, ¿eh? Hay personas que festejan con alcohol, con lo que quieran, a mí me da igual. No me refiero a eso. Me refiero a que realmente nuestra responsabilidad sería el hacer de nuestra vida larga, más larga que en otras generaciones de nuestra especie. No solamente extenderla en cuanto al tiempo, sino extenderla en calidad. Déjenme en los comentarios del video, pero yo les puedo mencionar más de una cultura que en general, su población en general,
hubo cierto momento en que Grecia, Roma, etcétera, muchas otras, no nada más es, incluyendo modernas, hay culturas ahorita en la actualidad que viven con un ritmo de vida mucho menos estresante, que le dedican más tiempo a la contemplación, que tienen más tiempo para nutrir aspectos de la especie humana que creo que son los que, no creo, perdónenme, considero que son más valiosos. Lo que muchas personas llaman ocio y lo tienen satanizado, porque por alguna extraña razón el ocio está relacionado a la procrastinación, cuando no es así. El ocio realmente es... Qué ridículo se escucha lo que... Siempre se me ha hecho bastante ridículo el hablar sobre ¿a qué le dedicas el tiempo libre? A ver, si le estás dedicando parte de tu tiempo a una cosa que no sea tu trabajo, fíjense qué ridículas son estas frases, ¿eh? Oye, ¿a qué le dedicas tu tiempo libre? Te preguntan algunos. Y ellos asumen que tu tiempo libre es tu tiempo no laboral. Esto conlleva que entonces tu tiempo no laboral no es libre. O sea, ¿hace que eres todavía un esclavo? ¿No se han puesto a pensar en eso? ¿No se ha puesto a pensar en que estamos, nuestro lenguaje, nuestro idioma, ha sido el ejecutor de una verdad muy triste? Que la mayoría de las personas, primeramente, no trabajan con libertad. Yo les puedo asegurar que soy una persona bendecida, por decirlo de una bala, por ponerle un adjetivo. Es decir, soy afortunado, por ponerle otro adjetivo del cual no me agrada mucho. Voy a decirlo de otra manera. Yo me siento muy bien porque me pagan por hacer algo que me encanta hacer. Tengo un horario que me encanta, que me agrada. Y en pocas palabras soy muy feliz y me siento con absoluta libertad de hacerlo, ¿eh? No lo hago, claro, me da de comer, definitivamente me da de comer, pero les soy sincero, o sea, es un valor agregado, disfruto mucho mi trabajo. Entonces, yo no puedo hablar, estaría mal empleando mi conocimiento si yo les dijera, yo en mi tiempo libre hago este podcast. No, 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 no. Yo en mi tiempo libre también trabajo. Y en mi tiempo libre salgo a caminar. Y en mi tiempo libre hago ejercicio. En mi tiempo libre voy con mis hijos a comer. En mi tiempo libre, es decir, en mi vida, en el full, en el 24/7, a eso es lo que aspiraría yo que todos los seres humanos pasáramos y trascendiéramos y le dedicáramos nuestra vida y nuestro esfuerzo a nuestro tiempo libre. O sea, sí, a todo nuestro tiempo. A que realmente ejerciéramos la libertad. Es otro de los principios del existencialismo. El existencialismo te menciona que realmente lo único que tienes es tu libertad y la responsabilidad del ejercicio de la libertad. Ya hablamos de este tema en otro de los capítulos, ¿sí? Cuando hablamos precisamente sobre la anarquía. Es decir, más allá, porque es otro tema de conversación, el hablar sobre la libertad verdadera, el libre albedrío, el que si realmente estamos haciendo lo que nosotros queremos o somos esclavos de nuestras emociones, sentimientos, química cerebral, fisiología, etcétera, etcétera. Ese es otro tema. Ese es otro tema muy profundo que nos puede llevar a hablar sobre determinismo, sobre muchísimas otras cosas que no son tema de conversación en este momento. Entonces, considero que realmente lo que deberíamos de dedicarle nuestra vida es a ejercer nuestra libertad de manera responsable y a asegurar el que cada día y el que cada generación en la que va avanzando nuestra humanidad pudiéramos realmente el no querer morir, porque nuestra existencia en este plano sería estar en el cielo, sería como estar en el paraíso, sería nutritiva, sería enriquecedora, en todos los sentidos, ¿eh? No estoy hablando de una cuestión económica,
sería una buena vida. Y podemos hacerlo. Hay mucho detrás. Hablaré en su momento en otro capítulo del podcast, que de hecho quiero desarrollar esa como la idea principal de este podcast, hablar sobre realmente las cosas específicas, sobre casos prácticos que yo considero que, que deberían de realizar las personas en lo individual, y esos cambios sumarían y habría un cambio radical en nuestra especie. Pero bueno, concluyendo esta parte de la conversación y casi por concluir el tema sobre el existencialismo. Si nosotros, porque nos da tiempo, más con esta cantidad de vida, sea esta cantidad, este promedio de años vividos que tenemos ahorita, tiende, porque hasta ahorita tiende a extenderse, y muy probablemente vaya a ir a la alza y terminamos viviendo 80, 90, 100, ciento y pico de años en un futuro. Si con ese tiempo que ahora tenemos más, ejercemos nuestra libertad responsablemente, nos da tiempo para disfrutar y para nutrir nuestra propia existencia y la de las siguientes generaciones, y hacemos de este plano existencial, de nuestro planeta, de nuestro entorno en general, porque no me voy a acotar a nuestro planeta, es probable que en algún momento no estemos. De hecho, muy pronto se tiene planeado tener bases en la Luna, en Marte, en otros planetas. No descarto, esperaría yo, en algún momento en otras estrellas, en otros sistemas estelares. Disculpen que me ponga en plan Star Trek, pero es algo. No estoy no estoy dando una opinión que no esté basada en hechos, ¿eh? O sea, hay planes de ello, es factible, es posible, y muy probablemente sea solamente cuestión de tiempo. Entonces, en donde quiera que estemos, si nosotros le dedicamos nuestro día a que sea un día libre, y dentro del ejercicio de nuestra libertad somos responsables por lo que hacemos. Y ahí les va el punto más importante de toda mi disertación. ¿Cómo lograrlo? Voy a entrar en la generalidad, ¿sí? Y posteriormente voy a desarrollar el tema en lo específico, viendo punto por punto las cuestiones de un diario vivir, para tratar de encontrar acciones puntuales que nos puedan ayudar a llegar a lograr que nuestra existencia y nuestro entorno, estemos donde estemos, sea maravilloso. Hay un principio que muchos asocian con los scouts, por ejemplo, que son de los que más difunden este tema, en el cual por ley, si tú eres un Boy Scout, si tú eres un explorador, un chico explorador, vas de excursión a un lugar y tienes que, por regla, dejar una huella positiva. Es bien complicado lo que estoy diciendo, ¿eh? No se lo tomen a la ligera lo que estoy diciendo. Es decir, tú eres un explorador y llegas a un plano. En primer lugar, vas caminando por una vereda, llegas a un lugar hermoso. He visto yo lugares en este planeta, yo de viva voz les puedo decir que hay lugares maravillosos. Llegas a un claro en el cual hay una cascada de poca altura, preciosa, agua cristalina. No ves residuos jabonosos, no le ves contaminación, es un lugar maravilloso. Y en ese lugar hay un claro en el cual es ideal ese claro para acampar. Y lo que las personas que han acampado al aire libre sabemos que podemos acampar simplemente en nuestra bolsa de dormir, nuestro sleeping bag, poner si acaso una tienda de campaña, y demás cosas, una fogata. Toda la experiencia, Hollywood nos la ha mostrado, la literatura nos la ha mostrado, y algunas personas hemos tenido la bendición de poder vivir la experiencia de esta experiencia que les estoy contando. Entonces, ¿qué tienes que hacer por regla como scout? No solamente tienes que dejar el lugar como estaba. No debe de quedar rastro de tu fogata. No debe de quedar huella de que estuviste ahí, sino que además debes de dejarlo mejor. ¿Cómo? Voy a poner un ejemplo. Por lo regular, lo malo, por lo regular, este lugar idílico que yo les comenté no existe del todo. Es decir,
Sí están unas hermosas cascadas de baja altura, sí, el agua sí es cristalina, el bosque es hermoso, la montaña maravillosa, el cielo estrellado, no hay contaminación, pero por lo regular, cuando tú llegas, tú siendo ese hipotético scout, ese hipotético explorador, te das cuenta que ya había ahí huella de alguien más. Ya había ahí, vamos a poner algo, ya había tal vez algo de basura, un que otro papel, un que otro bote, lata, etcétera, tirado. Tal vez había un graffiti en una piedra. No, de hecho hay grafitis, para los que no lo sepan, hay grafitis en la sierra que no son tal. O sea, que son marcas que dejan exploradores para poder guiarse. Y no me refiero a esos, me refiero también a graffiti no artístico. Yo no tengo nada en contra del graffiti. Considero que es una expresión artística maravillosa de algunos seres humanos. Pero el poner Claudia y Poncho en una piedra todo mal escrito no es un graffiti artístico, sinceramente. Pero bueno, vamos a mejor enfocarnos en un tema no subjetivo como lo es el arte. Vamos a imaginar que encontramos basura. Entonces, como scout, tienes la responsabilidad de llegar a ese lugar, acampar, irte y llevarte también basura que hayas encontrado ahí. ¿Sí? Ahora, voy a ir a un grado más allá y esto es con lo que quiero cerrar y quiero que se queden con la siguiente reflexión. Vamos a suponer que el lugar esté perfecto, maravilloso, maravilloso, o sea, realmente llegamos y no hay nada que mejorar. No hay graffiti, no hay basura, no hay nada que mejorar. Entonces, ahí les va mi propuesta. Pero ustedes se dieron cuenta que es un lugar ideal para acampar. Les comenté, cascadas, un claro, un terreno plano muy bonito en el cual ustedes acamparon. Y en el centro de ese claro, ustedes hicieron una fogata. Entonces tal vez la manera de mejorarlo es dejar mínimo los cimientos para esa fogata, unas cuantas piedras de río bien acomodadas o unas cuantas piedras que ya hayan estado por ahí, simplemente darles un orden para que las siguientes personas que vengan tengan ya una mejor idea de qué es lo que se puede hacer ahí. Tal vez ven potencial y ven que hubo en algún momento un pequeño incendio y ven que parte del claro es susceptible a poder reforestarlo, a poder sembrar un pequeño árbol que tal vez el siguiente año que vengan vean sus frutos. Literalmente, tal vez vean los frutos de ese árbol o simplemente si es un árbol no frutal. Vaya, entienden mi idea, ¿no? Esto, los dejo con esto. Esto aplíquenlo a todo en su vida, a todo. Al trato que tienen con las personas, a su lugar de trabajo, a su cama, a su auto, a todo lo que los rodea. Si ustedes, como especie, como persona perteneciente a esta especie humana, si todos tuviéramos esta idea, podríamos fácilmente llegar a hacer de este plano existencial, de toda esta realidad que tenemos a nuestro alrededor, un paraíso. Me despido. Espero que esto haya sido de su agrado. Espero que esta entrega de bienes no materiales sea fructífera para ustedes, sea beneficiosa y que pasen una excelente noche, día, tarde, una excelente existencia, excelentes momentos. Hasta pronto.